Querido hermano, querida hermana, te saludo con la paz del Señor. Amada comunidad cristiana de Jesús, Hijo del Altísimo, paz del Señor, gloria y honra sean para nuestro Dios Todopoderoso. Los saludo con ese amor en Cristo. Queridos hermanos, esta mañana es una mañana maravillosa que nos regala nuevamente nuestro Padre Celestial, a ti y a mí. Es una mañana que yo te invito, querido hermano, querida hermana, a que pongas tu corazón en las manos de nuestro Padre, para que Él mismo sea el que ministre a tu corazón, para que su mismo Espíritu sea el que plante esa semilla maravillosa de su palabra y germine en esa tierra fértil que esta mañana la tenemos preparada para Él. Abramos nuestro corazón, abramos nuestro entendimiento, abramos nuestra voluntad, queridos hermanos, queridas hermanas, para que la palabra del Señor sea una palabra rema, sea una palabra que nos haga crecer, sea una palabra que entendamos y que sea una palabra para la gloria y para la honra de nuestro Señor. ¿Verdad? Yo te invito, querido hermano, yo te invito, querida comunidad, a que nos unamos en un mismo espíritu y nos acerquemos al trono, nos acerquemos a sus pies, nos acerquemos a su presencia de este Dios todopoderoso, que así como es todopoderoso, temible para nuestros enemigos, es un Dios todo amor, tierno, cariñoso para con sus hijos. A sus pies postrémonos y digámosle a nuestro Padre: gracias, Señor, por nuestra vida, regalo maravilloso que has puesto en cada uno de nosotros. Te damos gracias por este momento, que nos acercamos a ti, Padre, pero nos postramos, nos reverenciamos ante ti, porque tú eres nuestro Dios. Y a ti venimos, Señor, con un corazón alegre, agradecido, a decirte, Señor, muchas gracias, porque seguimos vivos, seguimos respirando, y queremos alabarte esta mañana. Queremos adorarte esta mañana con nuestra predisposición, con nuestra disponibilidad, con nuestra atención y con nuestra humillación a tus pies. Padre amado, te pedimos perdón por nuestros pecados. Límpianos, Señor, purifícanos. Queremos estar aprobados en tu presencia. Gloria y honra sean para ti, Padre amado. Nos sujetamos a tu voluntad, Señor. Que tu palabra ministre a nuestros corazones. Sujeto mi voluntad a tu voluntad y te doy gracias por todo. En el nombre de Jesucristo te doy gracias. Amén. Queridos hermanos, la palabra del Señor va a ser maravillosa esta mañana. Estoy seguro de que vamos a crecer, nos vamos a dar cuenta de muchas cosas. Esta palabra titula: lo que te está pasando ayuda para bien. Yo no sé, querido hermano, qué circunstancia estás pasando. Tal vez pruebas, tal vez tribulaciones, tal vez tu familia, tal vez alguien de tu entorno, alguien que tú conoces, un amigo, tal vez un compañero de trabajo, tal vez tú mismo, querido hermano, querida hermana. Seguramente estás pasando por algún momento que no pensabas. Tal vez estás con alguna tribulación, algún sufrimiento. Tal vez estás contento, tal vez estás alegre, gozoso. Bendito es el Señor. Lo que te está pasando ayuda para bien. Y lo dice el libro de Romanos, capítulo 8, verso 28, queridos hermanos. Y dice así la palabra del Señor: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Verdad? Entonces, querido hermano, hay dos cosas que quisiera señalar aquí. Primero, este pasaje va dirigido a aquellos que aman a Dios. Entonces, si tú amas a Dios, este pasaje está dirigido a ti.
La palabra dice, y sabemos que a los que aman a Dios, por eso va dirigido a los que aman a Dios. Segundo punto, de acuerdo con este pasaje, todas las cosas, esto es, todo lo que ha pasado, todo lo que está pasando, o todo lo que pasará, queridos, obran, pasan, ayudan para bien para aquellos que aman a Dios. En otras palabras, todo lo que pasa en la vida de un hombre que ama a Dios es necesario que pase para bien. Hace un tiempo atrás habíamos predicado algo sobre aquel principal mandamiento que Jesucristo nos enseña, que es amar a Dios con todo nuestro ser, ¿verdad? Pues los que dicen que aman a Dios, debemos estar seguros de hacer sentir a Dios amado, queridos hermanos. Es muy fácil decir, yo amo a Dios, ¿verdad? Y habíamos aprendido que la pregunta real que nos debemos hacer es, ¿será que Dios se siente amado por mí? Y esa es la pregunta que debe resonar en tu corazón y en tu mente. ¿Será que con todo lo que tú haces, con tu testimonio, con las palabras que salen de tu boca, con los pensamientos que anidas ahí en tu mente, con aquellos sentimientos que tiene tu corazón, que contienen ahí, con todas tus actitudes, querido hermano, ¿será que lo haces sentir amado a Dios? Porque si lo haces sentir amado a Dios, entonces tienes propiedad para decir, yo amo a Dios, ¿verdad? Pablo dice que los que aman a Dios y que han sido llamados conforme a su propósito, saben muy bien que Dios combina todas las cosas para su bien. Es la experiencia del cristiano, que todas las cosas cooperan para bien. No tenemos que ser muy viejos, queridos hermanos, para mirar atrás y ver que las cosas que considerábamos desastrosas resultaron a nuestro favor. ¿Puedes identificar alguna que te ha pasado? Y que tú creías que era el acabose, pero seguramente terminaste bendecido. De alguna manera el Señor bendijo tu vida. Y las que nos causaron una desilusión luego resultaron ser una bendición. Pero tenemos que advertir, queridos hermanos, que esa experiencia no le sucede más que a los que aman a Dios. Dice que todas las cosas colaboran para el bien, pero solo de los que aman a Dios. Si una persona ama y confía y acepta a Dios, si está convencida de que Dios es el Padre infinitamente sabio y amoroso, entonces puede aceptar todo lo que manda Dios. Uno puede ir al médico, queridos, que le prescribe un tratamiento que al principio es desagradable y hasta puede ser doloroso. Pero si confía en el médico, acepta lo que le prescribe, ¿verdad? Acepta la receta y el tratamiento. Pues así nos sucede a nosotros si amamos a Dios. Pero si uno no ama a Dios ni confía en Él, se quejará de lo que le sucede y peleará contra la voluntad de Dios. Queridos hermanos, queridas hermanas, solo al que ama a Dios y confía en Él, todas las cosas ayudan para bien. Porque para Él vienen de un Padre que siempre obra bien, que siempre obra con sabiduría. Viene de un Padre que siempre obra con amor, que siempre obra con poder y que es perfecto. Dios en su soberanía puede usar todo, aún la adversidad, para el beneficio de nosotros sus hijos. Escuchemos lo que dice Proverbios, el libro de Proverbios 12, 21. Ninguna adversidad acontecerá al justo, pero los impíos serán colmados de males. Al justo no le sobrevendrá ningún daño, pero al malvado lo cubrirá la desgracia. Ningún daño sobreviene al justo, queridos hermanos, pero los impíos están llenos de pesares. ¿Quiénes son los impíos? Pues aquellas personas malvadas, aquellos incrédulos, aquellos gentiles, aquellos pecadores, aquellos rebeldes, aquellos murmuradores. A ellos dice la palabra, querido, no lo digo yo. Mas a esa gente, pues estarán llenos de pesares. Nada en la vida del hombre que ama a Dios es malo, nada.
Nada en la vida del hombre que ama a Dios es casualidad o pasó en vano, sino que todo, incluso aquellas cosas que no aceptamos muy placenteramente, es parte de la receta de Dios para un propósito bueno. Queridos hermanos, no es accidental que la palabra diga en 2 de Timoteo 3:12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. En Salmos 34:19 dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Mientras que al mismo tiempo dice que ninguna adversidad acontecerá al justo, ¿verdad? Con eso se entiende que aún las aflicciones que tú crees estás pasando en este momento no son en vano, no son malas, no tienen un propósito perverso. Leamos, queridos, Efesios 5:20. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Primera Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Queridos, Dios nos dice que le demos gracias en todo. Generalmente solo le damos las gracias cuando va bien las cosas, ¿verdad? O nos bendijo de acuerdo a nuestras peticiones. Claro, gracias Señor. Bendito es tu nombre, has escuchado mi clamor. Pero si no entendemos lo que pasa, si nos sucede algo que no estaba en nuestras peticiones, que no estaba dentro de nuestros planes, que no estaba dentro de lo que queríamos que nos pase, pues no le agradecemos, querido. Más bien le reclamamos, más bien murmuramos y más bien decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me tiene que pasar esas cosas? ¿Verdad? Pero si yo te pedí otra cosa, Padre amado, ¿y por qué sucedió todo lo contrario? Muchos de nosotros nos negamos, queridos, a darle las gracias por la simple razón de que no creemos que Dios tenga parte en todo lo que nos pasa. En el libro de Lamentaciones 3:37 dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? No creo que seas tú, hermano. No creo que seas tú, hermana, quien haga esta pregunta, ¿verdad? ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Queridos hermanos, queridas hermanas, ni siquiera el diablo puede ir más allá de esos límites que el Señor ha establecido. En Job 1:2 vemos que no podía probar a Job sin tener permiso. Y no podía ir más allá del permiso otorgado. Dios le dijo, haz lo que tú desees, pero no tocas su vida. Y Satanás no podía tocar la vida de Job, queridos. En el Evangelio de Lucas 22:31 vemos que para zarandearnos como a trigo, tiene que pedir permiso primero Satanás. Sabemos también que no podía tocar a Jesús porque su hora no había llegado. Vemos que no seremos tentados más allá de lo que podamos soportar. No porque el diablo no quiera, queridos hermanos, sino porque Dios, quien es fiel, no lo permitirá. Es su promesa para tu vida y mi vida. Vemos que era por el Espíritu, esto es, Dios, que Jesús fue dirigido al desierto para ser tentado por el diablo. Por el Espíritu, queridos. Cuando Job dijo, recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos, ¿no tenía razón? ¿No tenía razón Job? También dice que Job no pecó con sus labios. Cuando dijo, el Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito, de nuevo habló la verdad. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno, dice la palabra del Señor. Lo que Job dijo fue correcto y preciso, queridos hermanos. Si te preguntas por qué aún sigues desempleado, o por qué has perdido tu trabajo, o por qué tus planes no se han realizado de acuerdo a lo que habías proyectado, o tal vez te estás preguntando por qué mis familiares están enfermos ahora, o por qué Dios ha permitido que muera alguien cercano a ti, o por qué seguimos en esta pandemia, o por qué empieza nuevamente esta cuarentena que me perjudica tanto, o por qué solo, o por qué no has sido sanado, o por qué te pasó eso o aquello. Haz lo que el justo de Job hizo, queridos. ¿Cuál es tu circunstancia? ¿Qué estás viviendo en este momento?
¿Qué te está agobiando? ¿Qué hizo Job? Queridos, tú sabes el agobio que pasaba Job. Y Job glorifica al Señor por lo que le pasaba. Porque para aquellos que aman a Dios, queridos hermanos, todas las cosas ayudan a bien. Gloria a Dios. Lo que a lo mejor ahora puedes considerar como aflicción, es necesario que te esté pasando para bien. De otra manera, de seguro no te estuviera pasando. Glorifica al Señor, hermano. Glorifica al Señor y confía en Él. Dale gracias en todas las cosas. Puede que consideres que algunas de estas cosas son un mal, pero lo acabamos de ver. Ninguna adversidad acontecerá al justo. Y tú eres justo, ¿verdad? Tú eres un hijo de Dios. Porque Jesucristo te ha justificado. ¡Aleluya! Con su sangre bendita, con su resurrección, Jesucristo nos ha justificado. Él se ha puesto delante de ti, delante de mí, y cuando Satanás nos quiera acusar, Él va a decir delante de nosotros: a estos no los tocas, porque yo los he justificado con mi sacrificio, con mi muerte en la cruz. Yo los he justificado y nadie toca a estos, porque son míos. Yo pagué un precio por ellos y ellos están habilitados para amar a mi Padre y llegar a sus pies. Aleluya. Da un gloria a Dios, querido hermano. Da un gloria a Dios, querida hermana. ¿Verdad? Acordémonos de Pablo, del apóstol Pablo. ¿Qué dice en 2 de Corintios 12:7? Del 7 al verso 10. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, escuchen esto: me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. 3 veces, querida comunidad, Pablo rogó a Dios que le quite ese aguijón de su carne. Y escuchen lo que dice: y me ha dicho. ¿Quién le ha dicho? Dios, Jesucristo. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, dice Pablo, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Verso 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¡Aleluya, queridos! Pablo se glorió en sus debilidades. Pablo se glorió en sus circunstancias. Tenía un aguijón en su carne. Pidió 3 veces y Dios nunca se lo quitó. Y Pablo glorió el nombre del Señor. ¿Fue malo? ¿Qué circunstancias vives hoy? ¿Qué aguijón tienes en tu carne que te está doliendo? ¿Qué cosa te hace sufrir, querido hermano, querida hermana? ¿Qué cosa deseas que Dios quite de tus sufrimientos? Los reproches, las necesidades, las persecuciones, las tensiones, queridos, fueron para el apóstol Pablo una oportunidad a través de las cuales vio el poder del Señor. El aguijón en su carne no vino por sí solo, ¿sabías tú eso? Le fue dado para que no se enalteciera por sí mismo. Le fue dado el aguijón. ¿Quién está en el control de todo? Dios, ¿verdad? Y Dios permitió que Pablo sufriera con ese aguijón en su carne. Pues ese aguijón era doloroso. Y Pablo quería que se lo quitaran, pero lo prevenía de su enaltecimiento. ¿Qué hacía ese aguijón? ¿Qué propósito tenía? Evitar que Pablo se enaltezca, se enorgullezca, se ensoberbezca con las bendiciones, con los dones que el Espíritu le había dado. Posiblemente Pablo se preguntó al pedirle por 3ª vez al Señor, ¿por qué en las 2 veces anteriores que le pidió que le quitara el aguijón, Dios no lo hizo? Es probable que nosotros tampoco entendamos, queridos. Solamente debemos creer. Bástate mi gracia, te dice Cristo en tu sufrimiento de este momento.
Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en esa tu debilidad. ¿Verdad? Creer, hermanos, creer en nuestro Señor que las circunstancias que estamos viviendo es para bien, puesto que amamos a Dios. Todas las cosas nos ayudan a bien. El libro de Isaías, capítulo 55, versos 8 y 9, dice así: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Escuchemos lo que dice Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Cómo vivimos esto? Por fe. Porque en Romanos 1:17, la segunda parte dice: mas el justo por la fe vivirá. Lo que necesitamos, queridos hermanos, es fe. Necesitamos confiar en Él, no mirar nuestras circunstancias, no perder la mirada en el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Debemos someternos a Él completamente. Creer de que lo que me está pasando, esta circunstancia, lo que estás sufriendo, lo que te está preocupando, lo que te está agobiando, lo que te está afanando, es para bien. No es necesario que se haga nuestra voluntad. Lo que es necesario es que su voluntad sea hecha, porque sus pensamientos son más altos que mis pensamientos. Queridos, para aquellos que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Miremos lo que le pasó a Pablo, queridos. Seguro se acuerdan de este pasaje en el libro de Filipenses, capítulo 1, versos 12 al 18. Lo leo. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Queridos, Pablo ahorita está preso, está en una prisión, está en la cárcel. Y escuchen lo que nos anuncia. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Está en la cárcel, ¿eh? De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y en la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones. Las prisiones de Pablo animaban a los hermanos. Se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Queridos, aquellos hermanos, ya que Pablo estaba en la cárcel, se animaban mucho más a hablar la palabra sin temor, sin miedo. Evangelizaban. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicciones a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Y el verso 18, escuchen, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. ¿Qué les parece? Pablo está botado en una cárcel, pero ¿cuál es el espíritu de su corazón, queridos? Yo he conocido todas las cárceles que hay aquí en Cochabamba, queridos. En alguna oportunidad he ido a visitar a presos que han estado en cada una de las cárceles que existen en Cochabamba. He entrado por la gracia del Señor, y lo digo así, por la gracia del Señor, he entrado también a Chonchocoro, la cárcel de mayor seguridad que existe en Bolivia, queridos, en La Paz. He entrado a visitar a un preso. Vivir en la cárcel, queridos hermanos, no lo deseo para nadie. Pablo estaba en la cárcel. Y escuchen lo que dice. Y en esto me gozo y me gozaré aún. ¿Qué espíritu tenía Pablo de agradecimiento, de gozo, de alegría, de satisfacción? ¿Por qué? Porque él no miraba su circunstancia. Él no miraba el lugar donde estaba.
Él miraba la predicación del Evangelio. Él miraba lo que glorificaba a Dios. Él miraba lo que ampliaba el reino de los cielos aquí en la tierra. Aleluya, queridos. Pablo estaba en prisión. Naturalmente hablando, uno podría esperar que su tiempo ahí sería además improductivo para el Evangelio. Pero vemos que dice, las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿Qué tal esa? Y cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. No solamente las cadenas de Pablo no fueron un obstáculo para el Evangelio, sino que también sirvieron para su establecimiento. Se volvieron el poder para la valiente proclamación de la palabra de Dios para los otros hermanos. Puede que parezca negativo, ¿verdad?, para el Evangelio en el que Pablo haya estado en prisión, pero no lo era. De lo contrario, tuvo más bien efectos positivos, así como ayudó al establecimiento del Evangelio. ¿Se acuerdan de estos pasajes en el libro de Hechos? Capítulo 16, 22 al 25. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Querido, este par de locos, después de ser azotados mucho, dice la palabra del Señor, los tiran en la cárcel, los tiran a la peor celda, y los tipos a medianoche oran, cantan himnos con un espíritu gozoso, queridos. Ellos vieron su circunstancia. Ellos se quejaron de la flagelación, los azotes que tuvieron. Ellos se quejaron y murmuraron en el lugar en el que estaban. Queridos, Pablo y Silas no le discutían a Dios el porqué de su situación. ¿Cuál es tu situación, hermano? ¿Cuál es tu situación, hermana? ¿Le estás discutiendo a Dios? Estos dos oraban y le cantaban alabanzas al Padre. Precisamente por eso, todos los prisioneros escucharon esa noche sobre la palabra de Dios, hablada a través de esos cantos y esas oraciones. ¿Sabrían que en ese lugar no había quien les hablara a los presos? Yo no lo creo. Pero sigamos leyendo, versos 26. Vamos a leer hasta el 34. Escuchen esta historia, queridos. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Pero Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies. Escuchen esto, queridos hermanos. Y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¡Aleluya! Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. ¿Qué cosa? No fue una caricia esos azotes en las espaldas de Pablo y Silas, porque este mismo carcelero les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó
con toda su casa de haber creído a Dios. Queridos, habría pasado todo lo anterior. Toda esta salvación maravillosa si Pablo y Silas no hubieran estado en la cárcel. Habrían visto el cielo, el carcelero y su familia, si Pablo y Silas no hubieran estado ahí. No lo creo, queridos. Escuchamos la palabra cárcel y lo asociamos con algo malo. Pero sus pensamientos no son nuestros pensamientos, sino que son mucho más altos que los nuestros, queridos. ¿Tú crees que esos azotes que recibió Pablo y Silas fueron una caricia? ¿Tú crees que ir hasta el último de los calabozos fue algo que no les generó miedo o que no les generó temor? ¿Tú crees que ellos se preocuparon porque Dios se había olvidado de ellos? ¿Tú crees que pudo haberse desanimado cada uno de ellos en su corazón y decir, es mejor que yo no predique porque me hace sufrir demasiado? ¿Es mejor que calle mi boca al evangelio porque me azotan y me encarcelan? ¿Cuáles son tus circunstancias, hermano? ¿Cuáles son tus sufrimientos, hermana? ¿Te han azotado? ¿Tienes heridas en la espalda? ¿Te han encarcelado? ¿Te han metido a ese calabozo oscuro, frío, hostil? ¿Dónde estás? ¿Cuál es tu sufrimiento? Queridos, si amamos a Dios, cualquier cosa que suceda en nuestras vidas, agradable o desagradable, ayuda para bien. Muchos se decepcionan cuando la tribulación, cuando las preocupaciones, cuando los sufrimientos los alcanza por causa de la palabra. Sin embargo, queridos, aún esas cosas que estás pasando y no te gustan, aún aquellas cosas en las que tú tal vez estás en desacuerdo que sucedan en tu vida, aún esas cosas, si tú amas a Dios, te estarán ayudando para bien. Aleluya. Gloria a Dios. Escucha lo que dice Romanos 5:3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Todos podríamos decir, yo no quiero tribulación, yo no quiero pruebas, yo no quiero sufrir. Pero dice la palabra que la tribulación produce paciencia. Esa paciencia que habla, queridos, es esa perseverancia, es ese continuar creyendo en el Señor, que su voluntad es buena, perfecta y agradable, y no me interesará el tiempo que pase esta tribulación, porque el tiempo que sea, será el tiempo perfecto de Dios para mi vida, y será para bien. Gloria a Dios. Segunda de Corintios 4:17 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Cómo es tu tribulación en este momento? ¿Qué estás viviendo, hermano, hermana? ¿Qué te está haciendo sufrir? ¿Qué te hace derramar lágrimas? ¿Qué te hace llorar de desesperación, de dolor? ¿Qué cosa? Pues eso es momentáneo y producirá un cada vez más excelente y eterno peso de gloria en tu vida. Aleluya. ¿Qué dice Santiago capítulo 1 versos 2 al 4? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Tened por sumo gozo, querido,
¿Qué prueba estás pasando? Gózate en tu prueba. Y no solo un gozo común, un sumo gozo, dice la palabra del Señor. Lo máximo del gozo por la prueba que estás pasando en este momento. Dice Hebreos 5:8. Y aunque era hijo, Jesucristo está hablando de Jesús, y aunque era hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Qué tal? Queridos hermanos, queridas hermanas, las aflicciones que estás viviendo, identifícalas en este momento. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos en este momento. Inclina tu cabeza. ¿Qué aflicciones? ¿Qué tribulaciones? ¿Qué pruebas? ¿Qué sufrimientos? ¿Qué aguijones estás sufriendo? Anótalas ahí en tu mente. Querido hermano, querida hermana, esa lista que estás haciendo produce paciencia para ti. Esa paciencia que te enseñará a crecer, a perseverar, a perseguir el propósito del Señor y a ser paciente de que esa aflicción que acabas de anotar o esas aflicciones que acabas de anotar tienen una fecha de vencimiento. Pero esa fecha no la colocas tú, hermano, hermana. Esa fecha de vencimiento de tu tribulación la ha marcado Dios. Y ese es el tiempo perfecto para que tú crezcas en paciencia. Esas aflicciones, esa lista que has anotado ahorita, mantén tus ojos cerrados, hermano, hermana. Producen gloria eterna, producen obediencia. Estoy seguro que esas aflicciones han producido tiempos de oración, de clamor. Estoy seguro que esas preocupaciones, esas aflicciones han producido mayor búsqueda de Dios. Han producido mayor lectura bíblica. Han producido intimidad con el Padre. Nada en la vida del hombre, queridos, nada en la vida del hombre que ama a Dios es casualidad o es en vano. Todo lo contrario, para aquellos que lo aman, todas las cosas ayudan para bien. Aleluya. Ahí donde estás, hermano, yo te quiero aconsejar de que sí tengas la certeza de que amas a Dios, de que sí estés seguro de que te has acercado a esa comunión con Dios en la que hayas tenido manifestación divina, testimonio divino de que Dios se siente amado por ti. Ninguna adversidad acontecerá al justo, queridos hermanos. Pero los impíos, los que tienen malicia en el corazón, los que no perdonan a quienes les han hecho daño, a los que incuban pensamientos o sentimientos inicuos, a los rebeldes, a aquellos que no quieren salir del pecado, queridos hermanos, dice la palabra del Señor, serán colmados de males. Que el Señor tenga misericordia. Pero ninguna adversidad acontecerá al justo. Aleluya. Ahí donde estás, yo quiero que nos unamos en oración y clamemos al Señor, diciéndole: Padre Celestial, dile: Padre amado, yo te doy gracias por esta lista de aflicciones que he hecho en este momento. Te doy gracias por cada una de las preocupaciones que he anotado,
por cada uno de mis sufrimientos que los tengo en mi lista. Te doy gracias, Padre. Me gozo en tu presencia. Alabo y bendigo tu nombre. Porque sé que todo esto que yo creía que estaba mal, me ayuda para bien. Tú lo dices, Señor, y yo lo creo. Por eso permíteme postrarme a tus pies y expresarte mi alabanza. Tú eres un Dios bueno. Tú eres un Dios de amor. Tú eres un Dios de bendición. Tú eres un Dios de provisión. Tú eres un Dios que siempre quiere lo mejor para mí. Y te doy gracias por eso. Está lista, Padre amado. Te la entrego en tus manos. Ya no la tengo yo. Y me gozo en tu presencia. Recibe mi alabanza. Recibe mi adoración. Porque tengo gozo en mi corazón. A los que aman al Señor, todo le ayuda para bien. Y yo te amo, Señor. Dile al Padre, yo te amo, Señor. Amén. Querido hermano, querida hermana, gloria y honra para nuestro Padre Celestial. Palabra maravillosa, ¿verdad? Estás libre de toda aflicción, porque eso es lo que te ayuda para bien. Amén. Puede oscurecer, puedo ser rodeado de lo que nunca esperé, estar en la neblina de un gran dolor y pensar que no hay salida para mí. Pero hay una verdad que nunca me dejará desfallecer, y aunque yo no la deba merecer, me sostiene. Dios ha sido fiel, su fidelidad nunca acabará, permanecerá, siempre crecerá. Él ha sido fiel y por siempre lo será. Por siempre lo será. Aunque en mi vida haya duda, en plena noche oscura, Él extiende sus brazos de amor. Y estando en la tormenta, su mirada otra vez me deja ver que ha sido fiel, ha sido fiel. Dios ha sido fiel, Dios ha sido fiel, su fidelidad nunca acabará.
por siempre lo será. Y por siempre